Buenos días. Nos encontramos en la tercera reunión del Consejo Asesor de Discapacidad. Hoy vamos a grabar para poder compartir la charla a los papás de personas con discapacidad y a sus familias, porque es un tema que desde el área consideramos de mucha importancia a la hora de pensar el futuro de las personas con discapacidad. Muchas veces nos sucede en las intervenciones que es un tema tabú, que no se habla del mañana, que se verá qué pasa, y también en conjunto con lo que dice una trabajadora social de referencia, Beatriz Pérez, que trabaja en Buenos Aires, que ha estado armando lo que es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ella refiere esto, que su trayectoria profesional ha intervenido siempre tomando decisiones que en su momento se podría haber trabajado en la familia, y después son las instituciones o los profesionales que terminan tomando decisiones por y para la persona con discapacidad, pero no son sus familiares quienes tienen las herramientas adecuadas en el momento para poder intervenir. Entonces, bueno, desde el área consideramos esto de poner una herramienta más a disposición de las familias a la hora de poder hablar y decidir, o al menos ponerlo sobre la mesa y que no quede como un tema tabú, que no hablo del futuro y lo que va a suceder. La capacidad jurídica es una de las herramientas. Consideramos que otra, por ejemplo, y la idea es poder abordarlo más adelante, son las prestaciones básicas de salud para personas con discapacidad, que tenemos que tener conocimiento y bueno, estamos en tarea, trabajando por y para eso. Bueno, el tema de la capacidad jurídica nos vamos a anclar en dos normativas que a partir de la cual vamos a hacer el seguimiento, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo que es el nuevo Código Civil y Comercial. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se sanciona en el año 2006 y es en 2008 que pasa a ser ley en la Argentina a partir de la ley 26.378 y que a su vez en 2014 pasa a tener jerarquía constitucional, es decir, que va a estar a la altura de nuestra Constitución Nacional como norma plena o superior, ¿sí? Bueno, en 2015, con la incorporación del nuevo Código Civil y Comercial, se empieza a trabajar el concepto de lo que es capacidad jurídica con una mirada muy distinta a la que se venía trabajando con anterioridad en el viejo Código Civil. Y ahora yo va a explicar en qué consta esto de la capacidad jurídica a partir de estos dos instrumentos normativos. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, manifestar que si hay alguna cuestión muy técnica o un lenguaje muy técnico, me lo hagan saber, porque por ahí yo naturalizo algunas cuestiones y por ahí necesitan algunas cuestiones un poco más de explicación. Así que ante cualquier consulta me frenan y yo vuelvo a referenciar, vuelvo a explicar. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de capacidad jurídica, tenemos que tener en cuenta dos nociones básicas para después poder hablar de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son esas dos nociones? Por un lado, nosotros vamos a tener lo que se denomina capacidad de derecho, que hace referencia a la posibilidad que tienen todas las personas de ser titulares de derechos y obligaciones. Es decir, todas las personas, como principio general, son capaces de derecho, salvo algunas excepciones que establece la ley, que no viene al caso mencionarlas porque no están referenciadas con las personas con discapacidad. Tiene que quedar claro eso. Todas las personas somos capaces de derecho, todas las personas podemos tener la posibilidad, la aptitud de ser titulares de esos derechos. Ese es un primer concepto que tiene que quedar claro. El otro concepto, la otra noción, es la capacidad de ejercicio o la capacidad de hecho. ¿Qué implica esto? Implica que yo como persona humana, que yo como sujeto, pueda ejercer por mí mismo esos derechos. ¿Qué implica? Que yo no necesite de la asistencia de otra persona para el ejercicio de esos derechos. Nosotros decimos que ¿todas las personas tienen capacidad jurídica? Sí. Todas las personas, como principio general, van a tener capacidad jurídica porque todas tenemos derechos y obligaciones y todas, en principio, tenemos la capacidad de ejercer por nosotros mismos esos derechos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Puede haber limitaciones en la capacidad de ejercicio? Tenemos que responder que sí puede haber limitaciones en la capacidad de ejercicio.
¿Qué significa eso? Que determinadas personas humanas van a tener la necesidad de que otras personas asistan, ayuden y demás. Estas excepciones son excepcionales, estas posibilidades de limitación a la capacidad de ejercicio siempre tienen que ser en beneficio de esa persona. Nuestro Código Civil, bueno, como dijo Evangelina, nosotros tenemos dos grandes aristas o dos grandes normativas que refieren a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Una es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un montón de articulado, pero el artículo 12 de manera específica se refiere a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Se reconoce personalidad jurídica a todas las personas con discapacidad. Se establece que esa capacidad jurídica tiene que ser en igualdad de condiciones que el resto de las personas que no tienen discapacidad. Es necesario que la persona con discapacidad, en caso de necesitarlo, pueda contar con los apoyos para poder ejercer esa capacidad jurídica, y también establece esta posibilidad de salvaguardias que hace referencia a determinados mecanismos a través de los cuales se puede ejercer un control en relación a quienes ejercen esas funciones de apoyo. Y también la Convención remarca que la persona con discapacidad tiene posibilidad de administrar sus bienes económicos y de administrar su patrimonio. ¿Qué dice nuestro Código Civil respecto de la capacidad? El Código Civil habla de la capacidad en general, a partir del artículo 22 y siguientes, haciendo esta referencia entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, capacidad de hecho. No sé si quedó claro lo que significa cada uno. Bien. Y después también dice o establece algunas limitaciones a la posibilidad de ejercicio de esa capacidad. ¿Qué significa eso? Que no todas las personas van a poder ejercer por sí mismas esos derechos. Y remarca como personas que no van a poder ejercer los derechos por sí mismos a las personas por nacer. Es obvio, digamos, que la persona por nacer no puede ejercer su derecho por sí mismo. Aquellas personas que no cuentan con el grado y madurez suficiente para tomar una decisión, acá se está refiriendo a los niños, niñas y adolescentes, que se va a tener que evaluar en cada caso particular si esa persona puede o no tomar determinada decisión, y también la persona declarada incapaz por sentencia judicial. ¿Qué significa eso? Que existe un proceso judicial a partir del cual un juez puede limitar esa capacidad de ejercicio. Acá respecto de, dice, persona declarada incapaz. Bueno, en realidad nosotros ya vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un proceso de restricción a la capacidad y un proceso de declaración de incapacidad. Y hay que tener en claro que el Código Civil en el 2015 tuvo la posibilidad o la oportunidad de armonizar estos conceptos o estas nociones que establece el Código con la Convención, y en realidad hay algunos términos que han quedado en cierta forma desactualizados, porque hablar de incapaz hoy como que hace un poco de ruido. E igualmente nuestro Código Civil, que es la normativa que nosotros manejamos, sigue hablando de persona declarada incapaz por sentencia judicial. Y hay que remarcar también que la sentencia judicial tiene que limitar los actos de esa persona y debe decir de manera específica para qué actos va a tener limitada la capacidad de esa persona. Es decir, ninguna persona va a poder tener limitada su capacidad de ejercicio, es decir, de poder actuar por sí mismo para todos los actos de la vida civil. Ya vamos a ver después un ejemplo de una sentencia particular donde específicamente el juez señala cuáles son esos actos de la vida civil que la persona no va a poder desarrollar por sí mismo y va a necesitar a alguien que le ayude, que le asista, o en su caso que supla su voluntad. ¿Se entiende? Bien. Nuestro Código Civil también trae algunos principios generales. En primer lugar, la capacidad de ejercicio la tienen todas las personas, aun cuando la persona se encuentre internada. Cuando la persona se encuentra internada también tiene la posibilidad de ejercer por sí mismo sus derechos. Las limitaciones siempre, como ya dije, son de carácter excepcional y siempre se van a imponer en beneficio de esa persona. La persona tiene derecho a recibir toda la información necesaria para poder comprender esa limitación a la capacidad que se está realizando. El juez, la intervención del Estado, la intervención judicial siempre tiene que tener un carácter interdisciplinario. Ya vamos a hablar de la interdisciplinariedad
que Evangelina va a referenciar. La persona también tiene derecho a participar en el proceso judicial, o sea, el juez tiene que tener una entrevista personal con la persona y siempre se deben priorizar aquellas alternativas terapéuticas que limiten la capacidad lo menos posible y que no limiten tampoco la libertad de esa persona. Bueno, a ver, el Código Civil no en todas las situaciones o en todos los casos refiere que se puede restringir la capacidad de una persona, sino que la capacidad de una persona se puede restringir cuando la persona sea mayor de 13 años y tenga una adicción o una alteración mental. Esa alteración mental tiene que ser prolongada, permanente, debe ser grave y además de eso un juez tiene que determinarla. No cualquier persona puede determinar la restricción o la declaración de incapacidad, sino que tiene que ser solamente un juez quien lo pueda realizar. ¿En qué medida tenemos que proteger a esa persona? O sea, ¿en qué medida tenemos que limitar la restricción a la capacidad de ejercicio? Estas medidas siempre tienen que ser flexible, tiene que ser proporcional y tiene que ser necesaria. Hay que preguntarse siempre, ¿es necesario restringir la capacidad de la persona con discapacidad o no es necesario restringirla? Todos los casos son singulares y todos los casos son particulares. Entonces, no todas las personas con discapacidad van a tener una declaración de incapacidad o una restricción a la capacidad. Eso tiene que quedar claro también porque las situaciones son particulares y si hay una persona que no tiene, por ejemplo, que sus padres no tienen bienes, que no hay posibilidad que con posterioridad al fallecimiento se pueda llegar a heredar algún bien y demás, no es necesario restringir la capacidad. La Convención sobre las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, lo que busca justamente es fomentar la autonomía de la persona con discapacidad y limitar la capacidad de ejercicio lo menos posible. ¿Cuáles son los tipos de protección que nosotros vamos a tener? Acá hay que hacer una diferenciación entre dos procesos que son diferentes. Un proceso se denomina restricción a la capacidad y otro proceso se denomina declaración de incapacidad. En la mayoría de los casos se da un proceso de restricción a la capacidad. ¿Qué significa esto? Que el juez va a decir que la persona no puede realizar por sí solo actos puntuales. Y en ese caso va a designar la figura de un apoyo. El apoyo es una persona que va a asistir a la persona con discapacidad en la toma de decisiones que sean de relevancia civil. O sea, no cualquier acto va a tener o va a contar con necesariamente la asistencia de este apoyo. Hay que tener en claro que el apoyo no suple la voluntad de la persona con discapacidad, sino que la ayuda a arribar a una decisión. Cuando hay otras situaciones en las cuales la persona con discapacidad se va a tramitar un proceso que se denomina declaración de incapacidad. Y esto hay que diferenciarlo porque la declaración de incapacidad ya no hay un sistema de apoyo, que el sistema de apoyo incluso puede ser 1, 2, 3 o 4 personas, siempre tiene que ser una persona de referencia, una persona con quien la persona con discapacidad se sienta a gusto, que pueda ayudar, que pueda asistir, que pueda promover esa autonomía, que no es lo mismo que una declaración de incapacidad. En la declaración de incapacidad lo que se hace es designar un curador o un representante. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de lo que era la curatela. O sea, hasta el 2015 se manejaba este término, incluso hoy día se sigue manejando lo que es la curatela. Hoy día los procesos de declaración de incapacidad, en donde el representante va a suplir la voluntad de la persona con discapacidad, es totalmente excepcional y en los casos en los cuales la persona esté absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno, cuando no funcione la figura de los apoyos y cuando la persona no pueda expresar su voluntad por cualquier medio. Entonces, hoy día, en los casos
en los cuales se tramita el proceso de declaración de incapacidad son en aquellos casos en que las personas están en coma farmacológico, porque en cierta forma todas las personas con discapacidad tienen la posibilidad de manifestar de alguna manera su voluntad. Hoy día la declaración de incapacidad está como desterrada y se promueve que los procesos sean de restricción a la capacidad para que se limiten los actos que la persona va a necesitar hacer con su apoyo puntuales, casos y actos puntuales. Bueno, ¿cuál es la función de los apoyos? Es decir, ¿qué tiene que hacer esa persona que va a asistir, que va a ayudar? En primer lugar, promover la autonomía, favorecer las decisiones de la persona, promover las preferencias, los puntos de vista, esto de poder desarrollar su proyecto de vida, cuáles son los deseos de esta persona y ayudarlo a arribar a esa decisión. Es decir, no decir, vos tenés que en esta situación hacer esto, sino, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Esa es hoy la función que tienen los apoyos dentro del nuevo Código Civil. ¿Quién decide si hay que limitar la capacidad jurídica de ejercicio? Siempre es un juez. Como ya lo dije, no hay otra persona que pueda limitar la capacidad de ejercicio. En ese proceso judicial, la persona con discapacidad tiene derecho a tener su propio abogado, tiene derecho a participar en ese proceso judicial, tiene derecho a defender su capacidad jurídica de ejercicio y a decir, no, yo no quiero que se me restrinja la capacidad por esto, por lo otro, incluso también puede estar en desacuerdo con la persona que ha iniciado ese proceso de restricción a la capacidad y decir, yo quiero que mi sistema de apoyo sea esta persona por esta cuestión. Entonces la persona con discapacidad tiene plena participación en ese proceso judicial y el juez tiene que tener obligatoriamente entrevista personal con la persona con discapacidad para poder escuchar. Y también otro punto importante es que el juez no solamente toma la decisión desde su punto de vista y a partir de su conocimiento jurídico, sino que tiene que escuchar a otros profesionales que también van a intervenir en ese proceso. Justamente por eso hablamos de la interdisciplina. La decisión, si bien obviamente va a terminar siendo del juez, son los profesionales del mismo tribunal, que está compuesto por un psiquiatra, por un psicólogo y por un trabajador social, quienes van a entrevistar a la persona con discapacidad. La trabajadora social va a visitar el medio en el cual vive la persona con discapacidad para poder tener una mirada integral, no solo legal de la cuestión, sino que van a sumar, digamos, esta cuestión de las interdisciplinas para poder abordar a la persona desde su integralidad. Esto también se puede ver al momento que el letrado empieza la demanda del proceso judicial, puede contar cuál es la realidad de la persona con discapacidad. Si asiste a instituciones, se pueden adjuntar lo que son informes de profesionales, tanto externos como institucionales, cuáles son los medios de vida, con quién vive, cómo es la casa en la cual vive, cómo se viene manejando sin este sistema de apoyo, por ejemplo. Todo eso se puede presentar a la hora de la demanda. Entonces nos hace pensar que en realidad es una mirada desde la interdisciplina. No es solo un abogado que escribe la cuestión legal, sino que se tienen en cuenta un montón de miradas que suman a poder pensar realmente cuál es la situación de la persona con discapacidad. Además, obviamente, como decía Joana, del cuál es la verdad o lo que está queriendo la persona con discapacidad. Tal o cual sistema de apoyo, o bueno, que pueda defender también cuáles son sus intereses y sus deseos. Dentro de quienes pueden iniciar el proceso, una duda también que comúnmente se tiene. ¿Quiénes pueden iniciarlo? Lo puede iniciar la misma persona con discapacidad, lo puede iniciar un cónyuge mientras dure, digamos, el tema del matrimonio, lo puede iniciar un conviviente mientras dure la convivencia, lo puede iniciar cualquier familiar o el Ministerio Público. Esas son las opciones, ¿sí? Quienes pueden iniciar el proceso. Después el juez va a ser quien tome la decisión final a partir de todos los instrumentos que tiene, digamos, a su disposición. Y por otra parte, ¿cómo inicia un proceso de restricción o digamos, de curatela o como le llamemos? ¿Quién va a iniciar? O sea, ¿cómo se va a iniciar? Se pueden presentar ante un abogado privado, la familia o la persona interesada puede presentarse ante un abogado privado, o lo puede hacer también mediante el Ministerio Público de la Defensa. Esas son las dos opciones. Siempre, vuelvo a repetir, va a interactuar tanto el juez como un abogado quien represente los intereses de la persona.
En el caso de que la persona no tenga medios, en su caso para poder pagar un profesional, o en el caso de que las familias no cuenten con esos medios, se puede asistir al Ministerio Público de Defensa, más conocido por ahí como Defensoría, y desde ahí solicitar la asistencia. Lo que sí tiene que quedar por ahí claro es que no todas las personas con discapacidad van a requerir o es necesario que tengan un proceso de restricción a la capacidad. Siempre hay que velar por la mayor autonomía posible y también hay que analizar si este proceso de restricción a la capacidad va a tener algún beneficio para esa persona con discapacidad. Suele pasar en algunas oportunidades que hay familias en las que, bueno, hay cuestiones económicas de por medio, no hay acuerdos entre los hermanos, no se habla esto, y después, llegado el momento del fallecimiento de los padres y demás, hay algunas situaciones en las que se generan conflictos por todas estas cuestiones también. ¿Qué va a pasar con la persona con discapacidad cuando los padres fallecen? Si hay cuestiones patrimoniales, ¿cómo se van a resolver? Pero no para por ahí cuestiones más bien asistenciales de, bueno, a ver, yo voy a ayudar en la higiene, voy a ayudar para esas cuestiones. No es necesario tener un proceso de restricción a la capacidad. El proceso de restricción a la capacidad tiene que fundamentarse en la restricción a la capacidad de ejercicio en relación a actos que tengan contundencia o que tengan fundamentos desde el punto de vista civil. Por ahí también otro dato importante destacar que, o sea, en el proceso judicial no es que se determina un sistema de apoyo o un curador y de por vida va a seguir siendo el mismo. Ese sistema se vuelve a revisar, hay una normativa que cada 3 años, salvo que haya necesidad de revisarlo previamente, pero cada 3 años se vuelve a renovar, se vuelve a entrevistar a la persona y se vuelve a evaluar, digamos, si el sistema de apoyo está funcionando o no, digamos, por ejemplo. Y también hay posibilidad de que ese sistema de apoyo inicialmente sean determinadas personas y después, por determinados motivos, por fallecimiento del apoyo o por diferencias que existan en el apoyo, hay posibilidad de sustituir esos sistemas de apoyo, o también quizás que durante determinados años fue una persona, se desgastó la relación, siempre hay posibilidades de renovar esas cuestiones, ¿no? El representante o el sistema de apoyo tiene que quedar de por vida. También puede pasar que el sistema de apoyo o el representante en cierta forma se canse de ser sistema de apoyo y en esa situación también se lo puede plantear al juez y el juez puede hacer dicta una nueva sentencia reemplazando al apoyo originario. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que haya quedado ahí más o menos? Yo te pregunto una cuestión. Esto del control del apoyo. Sí. O sea, tiene que pasar 3 años como para relevo. Pero en esos 3 años, ¿alguien controla a la persona que hace el apoyo? Si está... No necesariamente tiene, o sea, la ley establece el plazo máximo de 3 años. El control también se puede realizar antes a pedido de parte interesada. Incluso puede ser la misma persona con discapacidad quien diga, no está funcionando mi sistema de apoyo, necesito que se revea esto. Eso es una posibilidad también. En algunos procesos judiciales también se establece la obligación de rendir cuentas. Es decir, cuando hay cuestiones económicas de por medio, en algunos casos es de manera mensual y en otros casos es de manera semestral. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas se hace en el mismo proceso y se tienen que presentar facturas, tickets de todos los movimientos que se han realizado, constituciones de plazos fijos, eso sí. Y en otros procesos, por ejemplo, en donde la persona solamente percibe una pensión no contributiva o una jubilación, el juez también tiene la posibilidad de eximir de esa rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas también es un trabajo bastante arduo y bastante complejo, y si uno percibe un monto de 15.000, 20.000 pesos, bueno, se entiende que eso lo utiliza para la subsistencia. Pero siempre, ante determinadas irregularidades, se puede pedir la revisión del sistema de apoyo. Sí. Sí, yo quería preguntar, ustedes dijeron ahí que se puede iniciar o la familia o algún referente o directamente la defensoría. Sí. ¿En qué casos lo inicia la defensoría? ¿Por qué motivos, digamos, debería iniciar la defensoría? Bueno, el principio general es cuando la persona no tenga medios para poder solventar un abogado particular. Ese sería
el supuesto en el cual la Defensoría podría intervenir. Es decir, que la familia o la persona con discapacidad no pueda pagar un abogado. ¿Va y se presenta a la Defensoría? En la Defensoría asisten y también inician los procesos, y es el defensor quien inicia ese proceso, quien presenta esa demanda, quien junta la prueba y bueno, después continúa el proceso. El proceso es un proceso judicial que tiene diferentes etapas. No nos pareció por ahí conveniente señalar todas las etapas, pero se inicia con una demanda, que es una demanda, es un escrito judicial en donde se señala cuáles son las razones por las cuales se quiere iniciar el proceso judicial, se señala quiénes van a ser los apoyos, qué función van a cumplir esos apoyos, qué bienes tiene esa persona, se relata también cuáles son las redes que esa persona tiene, si asiste a algunas instituciones o no, y el juez, después de esa presentación, lo primero que se hace es correr un traslado. ¿Qué significa eso? Notificar o anoticiar a la persona con discapacidad de que se inició ese proceso de discapacidad, si no es el propio interesado, es decir, porque la persona con discapacidad también puede en su caso solicitar el inicio de ese proceso judicial. Si no es el propio interesado, si no es la propia persona con discapacidad, lo primero que se hace es ponerlo en conocimiento a la persona con discapacidad del inicio de este proceso. En ese caso, la persona con discapacidad puede también presentarse con un abogado, buscar un abogado, presentarse y hacer valer sus derechos dentro del proceso. Yo he tenido en algunas oportunidades, algunos casos donde, bueno, el proceso de restricción se ha iniciado por una persona que no tenía relación con la persona con discapacidad, que no era habitual el contacto y demás, y bueno, en esas situaciones hay que hacerle saber esto al juez y que sea la misma persona con discapacidad la que diga, no, yo no quiero que vos seas mi sistema de apoyo, yo quiero que mi sistema de apoyo sea esta persona. Yo te iba a preguntar si podría ser algún tercero, alguien ajeno por ahí, alguien que vea alguna situación en particular y piense quizá de iniciar este Para el inicio está marcado quiénes son las personas. En caso de que alguien detecte esta situación, lo que tiene que hacer es ir a la Defensoría y exponer la situación, porque no puede cualquier tercero interesado iniciar el proceso, sino hay que ir y poner en conocimiento de la Defensoría, y en ese caso la Defensoría evaluará, verá y demás si se inicia o no el proceso. ¿Y eso es para la Defensoría? ¿Qué tipo de hace? Y la Defensoría sí. Estaba viniendo por ahí un defensor, pero creo que ahora con todo esto de la pandemia no sé si bien. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, nosotros acá pusimos algunos extractos de un ejemplo de una sentencia judicial. El juez lo que hace, o sea, la sentencia tiene diferentes partes y en la última parte el juez resuelve. Cuando el juez resuelve dice, yo considero que se debe hacer esto y demás. Acá nosotros tenemos un ejemplo de una sentencia judicial donde se declara la restricción a la capacidad de una persona, se ponen todos los datos de esa persona y también se pone, bueno, quién son los padres de esa persona, y se señala que esta restricción a la capacidad va a tener vigencia hasta tanto no se declare su cese. ¿Qué significa eso? Que la restricción a la capacidad en algún momento de la vida de la persona con discapacidad puede cesar. Eso va a haber que analizarlo caso por caso y situación por situación, no se puede generalizar. Si este cese no se produce, o sea, el control, como ya dije, 3 años o cuando alguna persona lo solicite, pero puede llegar a cesar en algún momento. En el segundo punto, acá el juez lo que dice es delimitar la extensión de la restricción a la capacidad. Porque como dijimos, ninguna persona puede ser restringida en su capacidad en su totalidad. El juez no puede decir, yo declaro a tal persona restringida en su capacidad de ejercicio en la totalidad. No puede haber una restricción en la capacidad de ejercicio absoluta, sino que son para determinados actos puntuales. En este caso, por ejemplo, señala actos jurídicos de disposición, administración o garantía sobre bienes registrables u otros bienes de cualquier tipo, de cualquier naturaleza y por cualquier título. Constituir gravámenes, iniciar y sostener tratamientos de salud, conservando todos los derechos no alcanzados por la interdicción. ¿Qué significa esto? Que acá solamente el juez restringe la capacidad para actos que son más bien económicos y también restringe la capacidad
en relación al inicio y al sostenimiento de cuestiones de tratamientos médicos. Respecto a todos los otros actos de la vida civil, la persona es plenamente capaz de ejercicio. En este caso particular, por ejemplo, la persona con discapacidad podría casarse sin ningún tipo de restricción. Se verá en su caso concreto, después, si esto llegase a suceder, bueno, si hay algo que revisar, que controlar, se lo puede plantear al juez también y el juez va a decidir si amplía la restricción respecto de celebrar el acto de matrimonio o no. Pero todas las sentencias judiciales ahora traen esto, para este acto, para este otro acto, no para todos los actos de la vida civil. Y también el juez lo que hace en esa sentencia es ordenar que para el otorgamiento de esos actos, para los cuales restringió la capacidad, se deberá contar con el asentimiento de un apoyo. El apoyo en este caso fueron 2 personas, o sea, no necesariamente tiene que ser una persona. En este caso puntual fueron 2 personas y también el juez resaltó esto de que la revisión va a ser cada 3 años a partir de la fecha de que quede firme la sentencia. Esos 3 años no necesariamente son 3 años. A veces es menos y a veces es más. Porque si uno no lo pide, a veces se pasa estos 3 años y demás. Entonces, en algunos casos, incluso llegó a ser más de 3 años la revisión. Bueno, eso sería básicamente el tema de capacidad jurídica de manera muy simple y muy sencilla. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Las situaciones más comunes que se consultan en el área siempre tienen que ver cuando hay alguna cuestión de la herencia o hay alguna cuestión cuando cobran la pensión. ¿Qué otros ejemplos o situaciones son las por las que por ahí la gente consulta? Normalmente es cuando hay cuestiones patrimoniales de por medio. Eso es la mayor cantidad de consultas que se tienen. Respecto también del cobro de pensiones no contributivas cuando las personas llegan a la mayoría de edad, en ese caso también hemos tenido algunas situaciones en las cuales desde la Agencia Nacional de Discapacidad se ha solicitado que la persona tenga un apoyo designado porque en situaciones particulares la persona no puede dirigirse al banco y hacer la operatoria bancaria. Entonces en esas situaciones también. Eso capaz que si quieren explicarlo un poquito más, ¿cómo sería o en qué casos aplicaría? ¿Siempre se informa la agencia? ¿Siempre informa o en qué casos? La agencia detecta, se dan situaciones en las cuales la persona con discapacidad tiene una pensión no contributiva y tiene designado un representante. Cuando la persona es menor de edad, el representante legal por naturaleza siempre va a ser el padre, la madre o algún tutor o guardador en situaciones excepcionales. Cuando la Agencia Nacional detecta que esa persona llega a los 18 años, esa persona adquiere la mayoría de edad. Entonces se entiende que esa persona podría ir por sí misma a ejercer el derecho de cobro al banco. Hay situaciones en las que la persona con discapacidad no puede hacer esa operatoria. Entonces, en esos casos, la agencia lo que solicita es un sistema de apoyo, que eso también se debe mencionar cuando se hace el sistema de apoyo, se debe mencionar en la demanda que se prepara, porque el juez, en su caso, tiene que decir que el sistema de apoyo va a estar autorizado al cobro de esa pensión no contributiva. ¿Se entiende? Después también hay otras situaciones en las que yo he intervenido, en donde el juez, por ejemplo, dice, bueno, respecto del acto de matrimonio se evaluará en el caso concreto. Es decir, no restringe la capacidad, pero tampoco dice, bueno, que la persona se case cuando quiera. Bueno, si se quiere casar, veremos en esa situación concreta si sí o si no. Pero la mayoría de los casos de consulta se da cuando hay cuestiones económicas de por medio. Y sobre todo cuando los padres fallecen. Es lo común, digamos. No antes, sino el después. Por eso veíamos la posibilidad de que la terminología, digamos, y el proceso sea como de común hablar o para poder debatirlo previo, incluso sea un tema de conversación dentro de la familia, conociendo, porque hay familias que desconocen que están estas herramientas.
hablar sobre O esto. sea, sería beneficioso que todo esto se vea antes de que el padre fallezca. Que se pueda dialogar, no siempre, hablábamos con Joa, no siempre es necesario hacerlo previo a la muerte del padre, pero sí algo que se empiece a trabajar y que los hermanos y la misma persona con discapacidad sepa que de que esta herramienta existe y no sea que se enteren después, digamos. También existen otras herramientas legales que, bueno, nuestra idea es por ahí tratarlo un poco más adelante también, porque el Código Civil y Comercial del 2015 incorpora una figura que da la posibilidad de mejorar la herencia a la persona con discapacidad, pero todas esas cuestiones se tienen que hacer en vida, o sea, el padre, la madre o quien fuere tiene que en vida testar, hacer un testamento para que justamente se produzca esa mejora en la herencia para la persona con discapacidad. Esas cuestiones, si no se charlan en vida, una vez que los padres fallecieron, no existe la posibilidad. Entonces es importante empezar a tratar estos temas y empezar a divulgar estas cuestiones. Esto específico de la mejora para el heredero con discapacidad, nuestra idea es tratarlo un poco más adelante cuando tratemos por ahí algún otro tema de seguridad social, incluirlo también en la posibilidad de esta mejora a la persona con discapacidad en la herencia. Por ahí desde el área de discapacidad venimos trabajando hace años en esto de poder pensar el futuro. Hemos traído profesionales de Buenos Aires, donde se invitaron a las familias a que puedan acercarse y escuchar. Y bueno, la invitada en ese momento fue Beatriz, la profesional que yo referencié al principio. Y bueno, fue una charla que tuvo mucho impacto en las familias, que derivó en muchas consultas posteriores, digamos. La verdad que al igual que lo que es la planificación centrada en la persona, que hace referencia específicamente a poder escuchar a la persona con discapacidad, también forman parte de lo que es la convención, obviamente, de todo este proceso judicial, donde se tiene en cuenta lo que la persona con discapacidad quiere. Bueno, es más o menos el marco en el que nos manejamos. Sí, por ahí también hay muchas consultas respecto de, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando fallecen los padres? Bueno, ¿qué pasa con los beneficios previsionales de los padres y demás? Y hay mucha gente que llega tarde, porque hay que preparar las cosas, o sea, no... hemos tenido hace poco un caso también en donde una persona con discapacidad vivió toda la vida con sus padres, tiene 50 años, pero nunca tuvo tratamientos, nunca tuvo ningún tipo de intervención desde ningún punto de vista, y hoy en día se encuentra con el fallecimiento de su padre y bueno, ¿qué hace esa persona? Hay situaciones en las que uno puede en cierta forma velar por los derechos de la persona con discapacidad, y hay otras situaciones en las que bueno, ya se ha llegado tarde. Entonces hay que preguntar, asesorarse, consultar, porque consultar no cuesta nada. Entonces es importante esto, de que las familias puedan preguntar, consultar y ver cómo pueden ir armando en cierta forma el futuro de esa persona con discapacidad cuando los padres ya no estén. Hay como un relevamiento de personas con discapacidad como para... Porque muchas veces no preguntan porque no saben. ¿Qué preguntar? Sí, hay un relevamiento tanto en IPRODI, y también lo manejamos desde el área. O sea, actualmente personas con certificado de discapacidad actualizado rondan en los 510 más o menos, certificado actualizado en Crespo. Todo tipo de discapacidad, no solamente discapacidad mental, que por ahí es donde uno más, acerca de la charla se refería más bien a eso, más o menos son 510. Sabemos que hay personas que no han accedido al certificado, y también la tarea del Consejo Asesor me parece que está un poco en esto, en poder descubrir, poder conectar y poder, digamos, donde entre todos podamos llegar o alcanzar a personas que no han accedido al certificado, digamos. Bien, ¿alguna otra duda? Tenemos un videíto para cerrar. ¡Qué didáctica! Cada vez mejor, Que todos con miedo. Pero excelente, muy claro. Perfecto, no te sientas. Falta Sánchez, ya está todo. Aparte tantas cosas. Ahí le prendería una. El video es en inglés, así que lo vamos a leer. Sí. Ah, buenísimo. Es un video de la ONU, por eso nos parece importante compartir este video y no buscar otro que fuera en castellano.
decidirán por ti si puedes trabajar, tener tus propias cosas, casarte o votar en las elecciones. Un mundo en el que ni siquiera se te permite vivir con la gente que quieres. Y en el que podrías negarte todos los derechos que los demás sí tienen. Esto es una realidad para muchos de nosotros. Cada año, muchas personas con discapacidad pierden su capacidad legal, es decir, la capacidad de tomar decisiones legalmente vinculantes de nuestro nombre. Se nos pone bajo la tutela del Estado, de un familiar o de una institución y perdemos el control de nuestras vidas. A muchos se les obliga a someterse a intervenciones médicas, como la esterilización, la medicación forzada y otras formas de violencia y tortura, porque otros deciden que hay que prepararnos para convertirnos en lo que la sociedad concibe como normal. Algunos de nosotros nos encierran porque nos ven como una carga, para nosotros mismos y para los demás. Nos etiquetan y nos aíslan. A las personas con discapacidad nos privan de nuestra capacidad legal basándose en leyes que deberían protegernos, pero en cambio dejan que otros decidan por nosotros. Es hora de acabar con esto y que aseguremos de que todos recibamos el apoyo que necesitamos para tomar nuestras propias decisiones. Esto es la toma de decisiones con apoyos. Permite que las personas con discapacidad podamos hacer uso de nuestra capacidad legal, ayudándonos a obtener y completar la información, a evaluar posibles alternativas y consecuencias de una decisión, así como expresar y poner en marcha nuestras propias elecciones. El apoyo puede venir de un amigo, un familiar o cualquier persona en la que confiemos. La capacidad legal es esencial para vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestra voluntad y nuestras preferencias, al igual que todos los